Eduardo. Voy a hacer la presentación de la matriz epistémica. El título tentativo es Constructo teórico fundamentado en el juego para el aprendizaje del movimiento física en estudiantes con discapacidad cognitiva. Para la construcción de esta matriz utilicé el Excel. Está dividido en varias columnas. En la primera se encuentran las dimensiones epistémicas. Cada dimensión presenta sus componentes de estudio, estudios previos, antecedentes doctorales donde se tomaron 4 tesis doctorales, teorías referenciales, bases del conocimiento, el abordaje metódico, que es el constructo teórico de mi trabajo de investigación, y los autores consultados. Cada dimensión pues está conformada por estos aspectos, pero yo voy a hacer referencia solamente al constructo teórico. En la dimensión ontológica tenemos 4 componentes de estudio, que son naturaleza del objeto de estudio, naturaleza del sujeto de estudio, naturaleza del juego y realidad del movimiento físico. En el objeto de estudio, pues el constructo se asienta sobre la premisa de que el movimiento físico existe como experiencia corporal vivida, también como práctica lúdica y como concepto formalizable. Esto me genera una jerarquía ontológica que define el orden de la enseñanza propuesta. La naturaleza del sujeto de estudio es el estudiante con discapacidad cognitiva, el cual es concebido ontológicamente como sujeto epistémico pleno con fortalezas en el aprendizaje experiencial y procedimental. Su relación con el conocimiento físico es posible, pertinente y garantizado según la legislación colombiana. En la naturaleza del juego, bueno, el juego se utiliza no solamente como auxiliar didáctico ni estrategia, sino como una realidad pedagógica con dimensiones cognitiva, afectiva, corporal y social. Esto hace que sea bastante pertinente para mediar el aprendizaje del movimiento en contextos de discapacidad. Y la realidad del movimiento físico es el movimiento ontológicamente una realidad física objetiva y al mismo tiempo es una vivencia subjetiva del cuerpo. Esta es una doble naturaleza que hace que el juego sea un puente entre la experiencia y el concepto en la enseñanza de la física. Para la dimensión axiológica, ¿qué valores orientan la investigación? La investigación se orienta por valores de justicia educativa, respeto a la diversidad, dignidad del sujeto con discapacidad. Este constructo no propone una pedagogía como de aislar a los estudiantes, sino una pedagogía del reconocimiento, en donde el estudiante con discapacidad cognitiva tiene derecho a aprender física y la institución tiene la obligación de hacer esto posible. Los valores pedagógicos del juego. El juego es valioso axiológicamente porque restituye al estudiante con discapacidad cognitiva su condición de aprendiz competente. Jugar para aprender física no es un recurso, sino es una apuesta por la dignidad del que aprende de una manera diferente. Los valores jurídicos y ciudadanos están conformados dentro del marco legal colombiano, que tenemos el decreto 1421, la ley 1618 y la ley 115. En la dimensión teleológica hay 3 componentes que son propósito epistemológico, propósito pedagógico, propósito social y legal. En el propósito epistemológico, el fin epistemológico de esta investigación es generar un constructo teórico que aporte conocimiento nuevo al campo de la didáctica inclusiva de las ciencias en Colombia, llenando específicamente un vacío para la enseñanza de la física a través del juego aplicado a estudiantes con discapacidad cognitiva. El propósito pedagógico es ofrecer al docente de física colombiano un fundamento teórico que oriente el diseño de actividades lúdicas que sean también pertinentes para sus estudiantes con discapacidad, haciendo accesibles los conceptos de la cinemática sin quitarle fuerza al contenido científico. El propósito social y legal es contribuir a la garantía del derecho a una educación de calidad para estudiantes con discapacidad cognitiva en Colombia, cumpliendo pues con los mandatos constitucionales y las leyes vigentes. En la dimensión epistemológica, ¿cómo se construye el conocimiento? Esta investigación se inscribe en el paradigma pospositivista de corte interpretativo. Para este caso es de corte cualitativo. El conocimiento
que produce no es neutro, sino que emerge de la interacción entre el investigador, los actores y el contexto pedagógico colombiano. El enfoque metodológico es un enfoque cualitativo que permite capturar complejidad del aprendizaje lúdico de la física en contextos de discapacidad cognitiva. Y la generación de un constructo teórico exige un abordaje hermenéutico que interpreta, relaciona y sintetiza las categorías de análisis en una estructura conceptual coherente. La naturaleza del conocimiento producido. El producto epistémico es un constructo teórico, una estructura conceptual organizada y validación en el contexto educativo, articulando las categorías de juego, discapacidad cognitiva y movimiento físico. Esto es para generar o para construir un modelo orientador en la práctica docente. Dimensión fenomenológica, la experiencia del movimiento, la experiencia del juego y la experiencia del docente. Desde la fenomenología, el movimiento es una vivencia. Esta experiencia es el punto de partida pedagógico para los estudiantes con discapacidad cognitiva, donde el juego es un espacio para que los estudiantes tomen esta vivencia con una intención educativa. La experiencia del juego produce una experiencia de libertad, tensión y aumenta el nivel cognitivo del estudiante. Para el estudiante con discapacidad cognitiva, esa experiencia es transformadora porque le devuelve sensación de competencia que el aula formal frecuentemente le niega. La experiencia docente, entonces decimos que la fenomenología del docente de física que atiende estudiantes con discapacidad revela una experiencia de incomodidad productiva, es decir, se alejan un poco dentro del aula regular. El docente quiere hacer mejor su trabajo, pero carece de marcos teóricos específicos. Este constructo responde precisamente a esa vivencia ofreciendo fundamentos que convierten la incomodidad en acción pedagógica transformadora. Para la dimensión metodológica tenemos tipo y método de investigación, unas categorías propuestas, técnicas, instrumentos y la validez y credibilidad. Tipo y método de investigación se orienta a la construcción de un constructo mediante la comprensión e interpretación de las categorías centrales propuestas que serían juego, discapacidad cognitiva y movimiento. Esto se genera en diálogo permanente con la teoría y la práctica pedagógica. Las categorías entonces serían juego pedagógico mediado. Dentro de esta categoría hay unas subcategorías que son estructura lúdica, mediación docente y corporalidad. La segunda categoría es discapacidad cognitiva, teniendo unas subcategorías que son aprendizaje experiencial, apoyos y funcionamiento adaptativo. Y la tercera categoría es el movimiento físico, cuyas subcategorías son cinemática, formalización conceptual y DUA. Técnicas e instrumentos de recolección, entonces presentamos entrevistas a docentes de física que atienden a estudiantes con discapacidad cognitiva, observación participante de sesiones de juego pedagógico, grupos focales con especialistas en educación especial y análisis documental del currículo y del PIAR. Este instrumento integrador es el diario reflexivo del investigador. Validez y credibilidad. El rigor metodológico se garantiza mediante una triangulación de fuentes. Docentes, especialistas, literatura, triangulación teórica, múltiples marcos interpretativos y revisión por pares expertos en didáctica de la física y educación especial y reflexividad permanente del investigador documentada en el diario de campo. La síntesis integradora del constructo, articulación de las dimensiones epistémicas, las 4 tesis doctorales consultadas convergen en señalar que el vacío específico de la enseñanza de la física para estudiantes con discapacidad cognitiva aún no ha sido abordado con suficiente profundidad teórica. El constructo se fundamenta en el socioconstructivismo de Vygotsky, la fenomenología del cuerpo de Merleau-Ponty, la teoría del juego de Piaget y Usianga, el modelo de apoyos en discapacidad AIDD y los principios del DUA. El constructo articula 5 dimensiones: ontológica, el movimiento como vivencia corporal; axiológica, la justicia educativa como valor; teleológica, la inclusión científica como fin;
epistemológica, el conocimiento cualitativo e interpretativo, y fenomenológica, la experiencia vivida como punto de partida pedagógica. Y tenemos el marco legal, el decreto 1421, la ley 1618, la ley 115 y los acuerdos de la ONU y de la UNESCO. También los estándares del Ministerio de Educación Nacional. Esta matriz fue elaborada bajo criterios epistémicos del UPEL y las referencias siguen la normatividad UPEL vigente. Muchas gracias por su atención.